Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Ya? ¿Cómo están? Agradecido de que estén aquí junto a nosotros en este su programa Historiando, acompañándonos a todos los que están aquí en el chat, ¿ya? Antes de partir, ¿ya? Primero que todo, vamos a darle las gracias a Dulce María por hacerse nuevo miembro del canal. Así que agradecido. ¿Ya? Y saludemos a don Luis Agrego, a Agustina del Carmen, a Dulce María. Gracias. ¿Ya? Dieter, ¿cómo está usted? La señora Juanita, encantado de saludarla. Kenita Sangüesa, don Carlos Andrés, ¿cómo está usted? Mi queridísima Esther, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Zafira. ¿Zafira o Zafiro? Zafiro. ¿Eh? Don Ambrosio, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Y ¿a quién más tenemos por ahí? A don Héctor Soto. A todas las personas que están ahí en el chat con nosotros, sean bienvenidos. Sean muy bienvenidos. Y además, un saludo grande a la gente que se va a ir sumando y a la gente que está en sintonía, pero que no nos escribe en el chat, ¿no? Don Cristian Segovia, Gabriela Parra, Isabelita Puga. Beso, Isabel, ¿cómo estás? ¿Eh? Bueno, semana rara, semana trágica, que partió de manera trágica, semana dolorosa. Porque hay cosas que duelen en la actualidad. Chile duele. No podemos estar tan alegres como quisiéramos, porque una de las características del chileno, del pueblo chileno en sí, es justamente el saber reírse en las calamidades, el saber sobreponerse a las calamidades, sean del orden que sean. Pero hay cosas que simplemente no nos permiten durante un tiempo el poder sobreponernos a lo que está ocurriendo. Mi más sentido pésame a la familia de la sargento. Mi más sentido pésame a la institución de carabineros, esa que componen miles de carabineros de a pie, esos que andan resguardando el orden, pese a no tener el respaldo de nadie, esos que le ponen el pecho a las balas siempre, que están dispuestos a responder por el inocente, a hacer el resguardo de la sociedad, y no siempre encuentran la gratitud de sus conciudadanos. Si hay servidores públicos, que son esos servidores públicos dentro de toda la administración del Estado de Chile, esos son carabineros de Chile. Están ahí por vocación. La gran mayoría de ellos, la gran masa de ellos. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar rápidamente a los temas porque no me quiero extender mucho con esta situación, porque el programa es de historia y eso nos puede soltar la lengua y soltar unas cuantas barbaridades que no todo el mundo se atreve a decir, pero de repente es bueno decirlas. Arminio, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Mi queridísimo doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Así que pasemos directamente a las efemérides de la semana para después pasar al programa en sí.
22 de marzo de 1965, Nicolae Ceausescu asume como premier en Rumania. Asume la Secretaría General del Partido Comunista Rumano Nicolae Ceausescu, luego de la muerte del premier Gheorghe Dej. Se hizo muy popular en Occidente al mantener una postura desafiante frente a los jerarcas de la Unión Soviética. Aunque desarrolló idénticas políticas soviéticas en su país, impulsó un culto a su persona y hacia su esposa, Elena. La economía rumana se derrumbaba y la nación pasaba por hambrunas muy mal manejadas. La situación hizo crisis en diciembre de 1989. Ordenó reprimir a balazos una protesta. El matrimonio debió huir desde la capital, pero fueron capturados, juzgados, sentenciados y fusilados por el ejército el 25 de diciembre de 1989. 22 de marzo de 1880, combate de Los Ángeles. Heroica acción de las armas chilenas en la campaña de Moquegua, en el ámbito de la Guerra del Pacífico. La división, comandada por don Manuel Baquedano, en una brillante acción, asalta las posiciones de la cuesta de Los Ángeles, resguardada por las tropas peruanas del coronel Andrés Gamarra. Baquedano plantea el ataque por 3 frentes, resultando crucial la sorpresa en el ataque de uno de ellos, una zona de acantilados, que son tomadas por el Atacama, luego de escalar por la madrugada las paredes casi verticales. La derrota peruana fue total. 23 de marzo de 1879, combate de Calama. Luego de reivindicar Antofagasta por las tropas chilenas sin disparar un tiro, se produce la primera acción de combate en la Guerra del Pacífico. Las fuerzas chilenas, al mando de los coroneles Emilio Sotomayor y Eleuterio Ramírez, se adentran en el desierto para tomar la aldea de Calama, que era resguardada por milicianos y refugiados de Antofagasta. Las fuerzas chilenas toman los vados de Carvajal y Topáter, en el río Loa, que conducían a la aldea, chocando ferozmente contra los bolivianos, que no resistieron mucho tiempo. En esta acción muere Eduardo Avaroa, héroe boliviano. 27 de marzo de 1934, pena de muerte en España, otra vez. Debido a los continuos disturbios, desórdenes, alzamientos, aumento de la violencia político-partidista y desmanes varios, el gobierno radical cedista de la Segunda República Española se ve obligado a reponer la pena de muerte, la que había sido eliminada en 1932 para los civiles, con la promulgación de un nuevo Código Penal. El clima de violencia llegó al culmen ese año de 1934, en el mes de octubre, cuando estalla la Revolución de Asturias, articulada por el PSOE, la UGT, el PCE, la CNT y la FAI. Un, dos, tres, momia. Interesantes efemérides. Por las dos primeras vamos a pasar muy rápidamente porque son los temas principales que tenemos esta semana, así que las vamos a nombrar muy por encimita. Ceausescu, el que fue considerado el príncipe del comunismo, la antítesis total de lo que se supone es la ideología comunista, un hombre de muy cortas luces, pero astuto, tremendamente astuto, por algo llegó a ser secretario general, llegó a dominar ese país, ese aporreado país. Rumanía sigue siendo uno de los países más pobres de Europa en la actualidad. Perdón. Y el país en donde se está pensando en legalizar la corrupción. O sea que no sea un delito que los funcionarios le pidan a usted un incentivo para poder mover algún papel. ¿Ya? Como el trágico final, ahí lo vamos a ver. Combate de Los Ángeles, combate o batalla de Los Ángeles. Son de leyenda este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque
Se habla muchísimo de Baquedano en la actualidad y se conoce tan poco, se le reconoce tan pocos méritos, que era el peor de los generales, que era un hombre muy rústico, que no tenía un mayor desarrollo estratégico. Todas son pamplinas, ¿no? El hombre era tan buen estratega que fue el general que llevó victoriosas las tropas hasta la ocupación de Lima, ¿ya? También lo vamos a ver más en detalle por ahí, así que vamos a entrar en las otras dos que tal vez le vamos a dar un poquito más de cosas. El combate de Calama, tal vez es la acción de guerra más sobrevalorada de la guerra. ¿Eh? ¿Por qué? Porque se le da una importancia tremenda a Calama. Después de haber ocupado Antofagasta sin disparar un solo tiro, cuando los chilenos reivindican el territorio de Antofagasta, la ciudad de Antofagasta, la provincia del litoral, como llaman los bolivianos, lo hacen sin disparar un solo tiro. ¿Ya? Prácticamente era un carnaval para la gente que vivía en Antofagasta. El 95% de la población era chilena. ¿Ya? En Calama, no tanto. Se organiza una resistencia armada, muy pobre, pobrísima, 130 a 135 personas. Eso era lo que tenían reunido entre milicianos, los policías que habían huido de Antofagasta y creo que eran como 2 o 3 soldados que estaban ahí, parece que estaban de visita en el pueblo, que no alcanzaba ni siquiera a pueblo. Calama era una aldea, ¿ya? Pero lo consideraban un territorio, una posesión estratégica. Se despachan en contra de Calama alrededor de 550 efectivos al mando de don Eleuterio Ramírez, el mando táctico. Pero la expedición iba bajo el comando de el coronel Sotomayor, ¿ya? Don Emilio Sotomayor, el hermano del ministro. Dividen estas fuerzas en pequeñas secciones, atacando por distintos puntos de la aldea, los pasos de Topáter y de Carvajal. No resisten mucho las defensas que habían montado los bolivianos, los milicianos bolivianos, porque era muy poco. Se habían agazapado, producto justamente de ese agazapamiento, de que habían armado un par de trampas. Es la cantidad de muertos que tuvo Chile en ese enfrentamiento, en ese choque. Fue de 7 soldados. 7. Esa fue la sorpresa inicial. Los chilenos avanzaron con poca preocupación porque se veía una aldea desierta. Pero después en la refriega, con la respuesta de las tropas chilenas, hubo alrededor de 20 muertos bolivianos y una cantidad indeterminada de heridos. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de Calama? Que Calama le da el héroe nacional a los bolivianos, ¿ya? Eduardo Avaroa, ¿ya? ¿Cómo se llama este señor? Eduardo Avaroa Hidalgo, ¿ya? ¿Ustedes saben cuál era el nombre completo del padre de Andrónico Luksic, el hombre más rico de Chile? Se llama Andrónico Luksic Avaroa. Sí. Están emparentados con el héroe nacional boliviano. Ahí la dejo. ¿Ya? Y el 27 de marzo de 1934 se repone de facto, porque legalmente lo hicieron en el mes de octubre del 34, pero el 27 de marzo del 34 se repone de facto la pena de muerte en la España republicana, la Segunda República, ¿ya? El desorden era tal que no podían controlar la situación si no era a través de fusilamientos y más fusilamientos. Era tal el desorden, el descalabro que tenía esta gente, que no podían controlarlo y a raíz de eso tuvieron que reponer lo que habían eliminado en el año 32. Al principio de la Segunda República Española se dictó un nuevo código penal para los civiles, ¿eh? Para los militares siguió existiendo la pena de muerte, ¿ya?
pero con la promulgación del nuevo Código Penal, ¿ya? Habían eliminado la pena de muerte para los civiles. Y a raíz de todo este tipo de desórdenes, ¿les suena familiar? ¿No? ¿Les suena familiar? A raíz de todo este tipo de desórdenes, tuvieron que empezar a reponer, a cortar cabezas. A cortar cabezas. Literalmente. La cosa llega a tal, ¿ya? Llega a tal la presión que revienta la revolución de Asturias, la revuelta de Asturias, en octubre del año 34. Octubre, ¿qué ustedes creen de que estos pirracos hicieron algo original? No, todo lo han copiado, todo lo han copiado. ¿Ya? Y en octubre, el 5 de octubre, miren la fecha, el 5 de octubre estalla la revuelta en Barcelona y en Asturias. La de Barcelona dura 5 minutos. La de Asturias se prolongó un poco más porque ahí en Asturias era más fuerte el elemento anarquista, ¿ya? Entre los campesinos y mineros asturianos. Le presentaron una dura batalla a la República. ¿Adivinen a quién llamaron para solucionarles el temita? Sí, al general Francisco Franco Bahamonde, para que pusiera fin a la revuelta de Asturias. ¿Ya? ¿Y quiénes organizaban la revuelta de Asturias? Bueno, los de siempre. El PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, la UGT, la Unión General de Trabajadores, que era la organización sindical controlada por el PSOE, la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, y la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo. La FAI y la CNT eran organizaciones anarquistas. Hay una frase que dice un escritor español que resume todo esto. Dice, la república habría funcionado si las izquierdas hubiesen respetado el legítimo derecho de las derechas a gobernar después de ganar elecciones. ¿Les suena parecido? Por eso es que a mí me gusta la historia. Empiezan a aparecer paralelismos. Cuando ganó el gobierno, cuando ganó las elecciones, Sebastián Piñera, Covardón primero, la primera vez, la izquierda en Chile estaba desesperada. Me gusta la democracia siempre y cuando sea yo el que gane y que gobierne. ¿Ya? Me gusta la democracia siempre y cuando sea yo el que rige la democracia. Porque si viene mi contrario, o sea, el que no piensa como yo, entonces ya no me gusta. Y tengo que hacer todo lo posible para que se caiga. ¿Ya? Año 2010, terremoto, empieza la reconstrucción nacional, empiezan los problemas en la salud, ¿se acuerdan? Año 2011, la sirena come hueso, Camila Vallejos acaudillando a los tontorrones de las universidades, que le hicieron caso, que perdieron un año, hicieron todo lo posible por entrampar el buen accionar del gobierno de Piñera la primera vez. ¿Que fue un buen gobierno? Sí, hay que reconocérselo. Hay que reconocerlo. Fue un buen gobierno. Entrampado por problemas ideológicos, más que nada. Y ahora en la actualidad, la democracia me gusta solamente si soy yo el que usufructúa de ella. Ese es el pensamiento de izquierda. Y está a ojos vistas.
no soportaron que les hubiese ganado una segunda oportunidad. Alguien que se supone que es de derecha, digo que se supone, porque en realidad son otra cosa menos de derecha, les ganaron una segunda oportunidad, el gobierno los dejara empequeñecidos completamente y nos hacen volar el país por los aires. Eso fue la revuelta de los pencas del año 2019. Estallido social Mispolaina. ¿Ya? Fue una revuelta completamente armada, organizada. Aunque digan que no, aunque lo quieran negar, aunque la maldita prensa, miserable, prostituta y vendida, como siempre, ¿ya?, diga lo contrario y trate de imponer su estupidez, ¿ya? Eso fue, eso es lo que estamos viviendo ahora. La Revolución de Asturias del año 34 tiene muchísimos paralelismos con lo que pasó en el 2019 aquí en Chile. El 2019 tiene muchísimos paralelismos con eso. Armado desde el mundo sindical. ¿Por qué no han investigado, por ejemplo, los sindicatos del metro en la quema de las estaciones? Digo yo. ¿Quién controla los sindicatos del metro? ¿No se han puesto a pensar en eso? En el 2019 falló Piñera y las Fuerzas Armadas, dice Arminio. Las Fuerzas Armadas no fallaron, Arminio. Recuérdese que las Fuerzas Armadas son no deliberantes y esencialmente obedientes. La que falló ahí fue la clase política, la clase gobernante, quienes estaban gobernando en esos momentos. Faltaron a su compromiso de hacer y de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Ellos tenían todo, absolutamente todo, el respaldo y el mandato legal de hacer cumplir las leyes. Y si hacer cumplir las leyes significaba tener que sacar a los militares a la calle con poder de resolución, ¿ya?, eso es lo que tendrían que haber hecho. Pero ya sabe lo que pasó. Ya sabe lo que pasó. De nada me sirve tener 20 Rottweiler cuidando mi casa si tengo los 20 con bozal. ¿Eh? Pero basta con que suelte uno, para que la casa quede protegida. No importa que los otros 19 estén con bozal, uno. ¿Ya? Simple y cortito. Ya pues. Antes de pasar, antes de entrar en materia, antes de ir al grano, como dijo el dermatólogo, leamos un par de comentarios. Quédese con esa frase, ¿eh? La República habría funcionado si las izquierdas hubiesen respetado el legítimo derecho de las derechas a gobernar después de ganar elecciones. ¿Ya? La Constitución de Chile habría funcionado si la clase política la hubiese respetado a rajatablas. De hecho, la Constitución política de Chile, la actual, la que nosotros tenemos, tiene tal fortaleza, ¿ya?, que sigue manteniendo el escaparate que por todos lados se nos está cayendo. ¿No? Esa es la fortaleza del marco legal que tiene Chile. Chile necesita una nueva constitución, lo han dicho un montón de personajes, no la necesita. Lo que necesita es que esta clase de miserables, tanto desde la izquierda extrema hasta la derecha, la que se dice derecha, simplemente cumpla la ley. Así de simple, corto y preciso, nada más. Que se cumpla la ley. ¿Ya? Ya. Leamos. No me diga que llegó don David Cepeda. Tatita, ¿cómo está? ¿Eh? ¿Cómo le va? Gusto de saludarlo, David. Gusto de saludarlo. A ver, veamos. ¿Qué es lo que nos dicen por aquí los amigos? Que siempre ponen cosas interesantes. A ver.
Gabriel Cornejo, muy buenas noches. Luz María Parot, muy buenas noches. Qué linda frase. Ah, la del historiador. Si le gustó la frase, dígame sí, me gustó la frase ahí y le digo quién le digo quién la dijo. Arminio, ¿ya lo saludé? Ya, perfecto. Minus. ¿Qué? ¿Minus Cutra? Hola, que tengan un streaming, mantener el código promocional. Ah, ya. Ya, perfecto, listo. ¿Qué dice? No, a ver. No hay ningún comentario. Qué raro, muchachos. Señor y parlamentario, las Fuerzas Armadas se escudaron en que no era su deber reprimir porque era su labor, porque era una labor policial. No, pero es que las Fuerzas Armadas tienen algo, tienen que cumplir un mandato, sí. A la larga, Arminio, los únicos que están respetando la Constitución y las leyes son justamente a los que más atacan, a Carabineros y a las Fuerzas Armadas. ¿Ya? ¿O usted cree de que con todo lo que ha ocurrido, Yáñez está completamente silente? ¿Ya? Porque está cumpliendo la ley. ¿Ha escuchado que Carabineros proteste? Ellos tienen un mandato constitucional y tratan de cumplirlo y son los únicos que lo están cumpliendo, ¿ya? Porque ellos tienen un mandato, ¿ya? La ley los mandata a ellos. Las Fuerzas Armadas juran lealtad a la nación, a la Constitución y las leyes. No le juran lealtad a un gobierno, cosa que quieren cambiar. Cuidado ahí. Por algo es importante que las Fuerzas Armadas y de Orden ya tengan un capítulo separado, especial en la Constitución. ¿Ya? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque eso a ellos los respalda constitucionalmente y no los hace juguetes en las manos de los políticos. ¿Ya? Por todos los medios posibles están tratando de quitarles, esa garantía, digamos. Ya partieron, ya partieron dándoles la ley reservada del cobre. Dicho sea de paso, ¿ya? Los responsables del desfalco de los recursos de la ley reservada del cobre no deberían estar en la cárcel. Esos tipos debieran estar frente al pelotón de fusilamiento hace muchísimo rato, ¿ya? Porque están traicionando su juramento. Digo nomás. Aquí no se trata de defender porque sí alguna cosa. No. La ley, ellos hacen un juramento, ¿ya? Se dice, juro por Dios y por esta bandera cumplir con mis deberes militares, ser un soldado valiente, digno y honrado de mi patria, y amante de mi patria. ¿Ya? ¿Cumplieron? No, faltaron a su juramento. Fusílenlo. Simple. Simple, corto y preciso. ¿Ya? ¿Metiste la mano a la caja, compadre? Perfecto. No te voy a cortar la mano, te voy a cortar la cabeza. ¿Ya? Y se acabó. A ver si se van a atrever a meter la mano otra vez en la lata. Pero no, ahí están tratando de acomodarle. No. Ese tipo de cosas no se pueden tolerar. Y cuando tú empiezas a tolerarlas, pasa lo que pasa. Cuando los tribunales de justicia aquí en Chile empezaron a tolerar las corruptelas y todo ese tipo de cosas, esto se nos fue al garete. ¿Ya? No sé, Luis, pero no había las Fuerzas Armadas dispuestas a actuar. Recuerda al general Feliz. Es que tiene un sentido, pues, Arminio. Si está su comandante en jefe, que el presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, diciendo que está en guerra, el que estaba al ladito, el general Iturriaga, el actual comandante en jefe, ¿ya? Lo pone en jaque y le dice, bueno, si usted dice que estamos en guerra, declare quién es el enemigo para nosotros poder proceder. ¿Declaró quién es el enemigo? Todo tiene una lógica, Arminio. Ya, no nos entrampemos en la discusión, así que pasemos directamente al programa en sí.
Don Ambrosio, Garrita lo saluda. Ah, si la teoría con la realidad no concuerdan, tanto peor para la realidad. Se completa esa frase. Adivina, adivina, el buen adivinador, ¿quién la dijo? ¿Alguien se atreve? ¿Alguien se anima? ¿Alguien sabe? La dijo Lenin. ¿Por qué decimos eso? Esa es la bandera de Rumania y ese señor que ustedes ven en el centro es Nicolae Ceausescu, el hijo de un campesino, el hijo de un pastor de ovejas que llegó a ser considerado el príncipe del comunismo. O el comunismo con un príncipe. Contradictorio, ¿no? Sí. ¿Ya? Este hombre asume en el año 65, el 22 de marzo, la Secretaría General del Partido Comunista Rumano. Al principio se pensaba que era un títere de los jerarcas, que era un títere de los jerarcas de los viejos añejos pellejos del Partido Comunista. ¿Ya? Pero después empezó a desarrollar ideas propias. ¿En serio? ¿Propias? No. Ceausescu es una representación tardía de lo que eran los titoístas. ¿Quiénes eran los titoístas? Los que seguían la ideología de Josip Broz Tito, el dictador comunista yugoslavo. Tito, mucho antes que Mao incluso, empezó a desarrollar una política comunista separada de Moscú. No seguía las directrices de la Internacional. No lo obedecía Stalin. Al contrario, Stalin intentó en varias ocasiones matar a Tito. Pero Tito se la devolvió de manera muy sutil. Le dijo, o la cortas o el que te mata soy yo. Y de hecho puso un par de agentes en el Kremlin, Tito, que le dejó una amenaza muy clara a Stalin en una ocasión. Y ahí lo dejó tranquilo, porque se dio cuenta de que Tito era mucho más sagaz que él, y lo dejó tranquilo. Bueno, este señor seguía justamente los lineamientos de Tito. Él era comunista, siempre fue comunista, pero no obedecía a la Internacional y tenía agenda propia. ¿En qué sentido? Este señor, junto con su mujer, doña Elena Ceausescu, ya, empiezan a ganar notoriedad. El caso de Elena Ceausescu es muy simpático, por decirlo de alguna manera. A esta señora le encantaba ser alabada en público, le encantaba que la adularan, ¿ya? Y se inventaban una cantidad enorme de falsedades en torno a ella. Por ejemplo, se decía que era una científica muy reputada a nivel internacional, algo parecido a lo que hacen los líderes de Corea, de Corea del Norte, que dicen que Kim Il-sung ya era un prestigiosísimo y reconocidísimo científico y estadista reconocido en todo el mundo. El tipo no podía hacer la ONI con un canuto, pero era un gran científico. Bueno, la señora Elena Ceausescu era igual. Dejó la escuela a los 14 años, no siguió estudiando,
toda su vida fue militante. Ahí radicaba su poder. Ceausescu algo similar, ¿eh? Sí, tampoco se crean que tenía muchísimas capacidades, tampoco tenía muchas luces, ¿ya? Y en un nombre de capacidades medianas, ¿ya? Muy medianas. Pero era inteligente e intrigante, tanto así que se apoderó de la Secretaría General, haciéndose el zorro cojo. Se posicionó muy bien dentro de la estructura de poder del partido y acaparó el poder, ¿ya? ¿Cuándo gana notoriedad este señor? Con la invasión de Checoslovaquia. ¿Se acuerdan de la primavera de Praga? Cuando el Pacto de Varsovia aplastó lo que fue un movimiento liberalizador en la Checoslovaquia comunista. Ya no existe Checoslovaquia, está partida en dos, Estados Unidos, y forman un solo país, Checoslovaquia, ¿ya? Y cuando las tropas del Pacto de Varsovia, en realidad eran las tropas soviéticas, las tropas rusas, invaden Checoslovaquia, Ceausescu gana notoriedad a nivel internacional porque él amenaza al Pacto de Varsovia y le dice que ellos responderán si se atreven a invadir un solo palmo de territorio rumano. Jamás pensaron hacerlo los soviéticos. No estaba dentro de sus planes. Simplemente ellos estaban corrigiendo a alguien que se les estaba desviando del camino, que eran los checoslovacos. Los rumanos no seguían sus directrices, pero como este pequeño perrito ladró, ¿ya?, se hizo notorio. Y en Occidente, la prensa, miserable y vendida, cuando se dio cuenta de que este perrito ladró, bueno, lo premió, pues. ¿Ya? El comunista bueno, mire, Nixon, ¿ya?, queriendo sacarse fotos con el gran hombre, con el hombre del momento. ¿Ya? ¿A quién más tenemos por aquí? La reina Isabel, en una visita de Estado a Reino Unido, ¿no? Hay unas cuantas anécdotas respecto a esa visita. Kim Il-sung, el líder eterno de la Corea del Norte, ¿ya? Todo el mundo quería juntarse con el hombre, todo el mundo quería tocarlo. Los rumanos empezaron a sentirse halagados por la comunidad internacional y pensaban que era gracias a que Ceausescu había puesto a Rumanía en el mapa. Yeah. A raíz de esto empezó un creciente culto a la personalidad. Antes de hacer ese tipo de declaraciones, nadie ponía atención en Ceausescu. Se pensaba que era un títere. Pero resulta de que la prensa internacional occidental empieza a alabar a este hombre como el comunista razonable, el comunista sensato, el comunista con el que se puede dialogar. ¿Dialogar qué? Si un comunista lo único que quiere es coartar tu libertad, pero no, ellos pensaban dialogar. Estos son tan imbéciles que creen que pueden dialogar con un león cuando se lo está devorando. Estos juran de que las ovejas pueden pactar con los leones. Si Chile tiene problemas en la actualidad, son a raíz de este miserable que ustedes ven ahí, Jimmy Carter. Las grandes crisis que ha tenido Chile desde los años 70 y 75 en adelante son producto de las maquinaciones de ese fulano. Y le voy a decir fulano por no decirle otra cosa. Si los peruanos se sintieron empoderados en el año 75 como para preparar un ataque, montar una ofensiva en contra de Chile, fue porque indirectamente este señor les dio alas. Y además lo fomentó. Enmienda Kennedy, ¿les suena? Iniciativa de él. En el año 78,
la tensión prebélica con Argentina, que prácticamente casi llegó al cruce, al cruce de armas, gracias a él. ¿Ya? ¿Qué más? El reclamo boliviano, salida soberana al mar, derechos expectaticios, ¿ya? Procesos en la Corte Internacional de Justicia, recomendadas por este miserable, al miserable que había en Bolivia, Evo Morales. ¿Ya? Sí, la Fundación Carter. ¿Ya? Y ahí ustedes ven cómo agasajan al gran hombre. Oye, esto es terrible. Todo, absolutamente todo, ¿ya? Estaba predispuesto para que la gente lo enalteciera a niveles insospechados a este tipo. ¿Ya? Artistas componían canciones para él y su esposa. Pintores pintaban cuadros alegóricos para él y su esposa. Poetas le hacían alegorías por montones. Ustedes no se imaginan la cantidad de poemas que les escribieron a estos dos. ¿Ya? La prensa, completamente entregada. La prensa occidental, porque la prensa de su país él la controlaba. Eran comunistas, controlaban todos los medios de difusión. La prensa occidental se deshizo en halagos a favor de esta parejita. ¿Ya? Completamente rendido. Hay que reconocerle una cosa, sí, industrializó rápidamente su país. Rumanía era un país muy pobre, después de la guerra ya quedaba más pobre todavía, ¿ya? Pero él la pudo industrializar rápidamente, muy rápidamente. Pero así como la industrializó rápidamente empezó a quedar obsoleta la industrialización. Las fábricas se caían a pedazos. ¿Por qué? Por la misma razón de que se caen a pedazos los pozos petroleros de Venezuela en la actualidad. Cero inversión. ¿En qué? En renovación, en mantención, cero inversión. Comunistas. Aquí no hay nada nuevo bajo el sol. Siempre han hecho lo mismo. ¿Ya? Lo dijo Churchill, entrégales el Sahara y en 3 años hay escasez de arena. ¿Ya? Empieza a tener delirios mesiánicos. Era tanto lo que el tipo se creía, era tanto lo que lo alababan, que este tipo empezó a creerse el cuento de que efectivamente era un ser divino puesto en la tierra para salvar a la humanidad. Ese que ustedes ven ahí, el palacio, es el Palacio del Pueblo, ¿ya? Un país pobre, ¿ya? Este tipo manda a construir el edificio más grande que existe en el mundo. Y se gastó una cantidad enorme de recursos. Este era su proyecto estrella. Cuando Evo Morales en Bolivia construyó la Casa del Pueblo, que es un edificio enorme que desentona completamente con todo lo que es la arquitectura colonial que hay alrededor en La Paz, detrás del Palacio de Gobierno antiguo, mandó construir la Casa del Pueblo. A mí se me figuró esto, el Palacio del Pueblo de Ceausescu. Se gastaron una cantidad enorme de recursos para construir esto. Derribaron una cantidad enorme de edificios patrimoniales para cumplir el caprichito del señor. ¿Ya? Construían una cosa, visitaba la obra todos los días. Si algo no le parecía, había que derrumbarlo y había que construirlo de nuevo. Si no le parecía otra vez, había que derrumbarlo y construirlo otra vez. ¿Ya? Avanzaba muy lento, tanto así que este señor no lo logró ver completado. No lo vio terminado. De hecho, en la actualidad está prácticamente a la mitad vacío. Así de enorme es. ¿No? Delirios de grandeza. Un comunista al que se le entrega un cetro de poder. Lo ven ustedes ahí, ¿cierto? Se ve bonito. ¿Sí? Bueno, ese es un cetro de mando. Igual que un rey. ¿Ya? Y no es cualquier cetro, fue diseñado específicamente para él. No existen dos iguales
incrustado en oro y platino. Ideología torcida. El gran hombre se nos torció otra vez. Por eso que los comunistas siempre que fracasan dicen de que no, es que aquello no es comunismo, no, aquello no es socialismo. Es que corrompieron la sana doctrina. Sí, me parece un fémur, Marco Antonio, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, sí. Y ese es el presidente, ese es el que está al ladito entregando el cetro, es el presidente del consejo, ¿sí? Entregando el poder simbólicamente en el bastón, el cetro. ¿Sí? Construyó edificios para la gente, sacó a la gente del campo y la llevó a la ciudad. Y recién nos estábamos conversando con Pepe Grillo antes de entrar al programa. Claro, sí, perfecto. Construyó edificios de departamentos para que la gente saliera del campo y se fuera a vivir a la ciudad, ¿ya? Pero con una pequeñísima salvedad. Construyó edificios que no tenían servicios sanitarios. Eran construcciones de 5, 6, 8 pisos que no tenían baños. Entonces, ¿qué es lo que hacía la gente? Hacían letrinas, un pozo negro, un hoyo, ¿ya? Detrás de los edificios construían una letrina por piso, ¿ya? Y la gente iba a hacer sus necesidades afuera, igual que en el campo. Así de ridículo llegó a ser el tema, ¿ya? Era común ver a las personas adultas mayores que eran justamente los más afectados por esta cuestión, que no alcanzaban a llegar a la letrina, a hacer sus necesidades en la casa, en un baldecito, y después ir a tirarlo a la letrina. Se imaginarán el olor, ¿no? Así de ridículo fue todo aquello. Hacían unas tremendas manifestaciones para poder alabar a los hacían unos tremendos desfiles. Los trabajadores que no estaban muy, digamos, convencidos con esto, con el régimen, igual les servía porque se gastaban una cantidad enorme de horas hombre ensayando todo este tipo de presentaciones y al final igual se las pagaban, ¿eh? La ciudad de los 15 minutos, sí, esa avenida, ojo con eso, ¿eh? Les pagaban igual el tiempo que ellos tardaran ensayando esas coreografías. Hay unas grabaciones, les recomiendo, hay un documental que se llama Ceausescu, el príncipe del comunismo. Cuesta muchísimo encontrarlo y cada cierto tiempo lo bajan, ¿ya? Porque, no sé, al señor YouTube, ojalá no se enoje, parece que no le gusta que se sepan las verdades. Lo mismo que la verdadera historia soviética, otro documental muy bueno que cada cierto tiempo simplemente el YouTube lo elimina. Hay que empezar a buscarlo otra vez y todo el tiempo. Los trabajadores gastaban una cantidad enorme de tiempo ensayando todas esas presentaciones. Los niños le componían canciones, cantaban, hacían presentaciones hacia él. Niños hacían muchísimas actividades con niños. ¿Les suena familiar? Muchísimas visitas a escuelas primarias con niños pequeñitos. ¿Les suena familiar? Nada nuevo bajo el sol. ¿Ya? Aquí ya este es el colmo de los colmos. Se supone que ellos hacían lo que se llamaba la fiesta de las cosechas, porque en la producción agrícola de Rumanía era infinitamente superior, supuestamente, a la producción agrícola de la Unión Soviética. Y ellos celebraban la fiesta de las cosechas. Todo lo que ustedes ven ahí, que se supone que es lo que el gran hombre está revisando, ¿ya? El 95% de los alimentos que se ven ahí son falsos. ¿Por qué? Porque todo esto era una teatralización.
la gente perdía días practicando estas presentaciones para el gran hombre, ¿ya? Por lo tanto, todos los productos que eran verdaderos, que era el 10%, el 5% de lo que se mostraba, se echaba a perder. Se podrían las frutas, se podrían los jamones, se podría todo lo comestible y quedaba solamente el tinglado, lo que era de madera pintada, lo que era de papel, lo que era de plástico, ni siquiera plástico, era poliestireno. Era lo único que quedaba para que el gran hombre lo revisara. 3 a 4 días ensayando, se podría todo. La cosecha era una farsa, completamente una farsa. ¿Ya? Ahí ustedes ven, era para mostrarle al mundo de que Rumanía tenía una capacidad productora increíble. Falso. La hambruna estaba a la orden del día, la gente no comía adecuadamente. ¿Les suena conocido? Aquí a lo cerca nomás, al otro lado de la cordillera. Y eso que no son abiertamente comunistas. ¿Mm? Sí, armenio, ¿no sabía? Sí, pues. Cuando cuando ustedes vieron que ahí salía con la reina Isabel en su carruaje, en visita de Estado, el hombre fue invitado por el Reino Unido para hacer negocios. Se suponía de que estaba interesado en comprar aviones modernos de combate, ¿ya? Al Reino Unido, ¿ya? Las negociaciones fueron un absoluto fracaso. Como vendían ellos la pomada de que eran una potencia, que tenían una gran capacidad productora, las fábricas ya se están cayendo a pedazos. El mundo occidental le compró ese cuento y los británicos lo invitan para hacer negocios. Cuando este señor les dice cómo les va a pagar lo que les va a comprar, no se rieron por cortesía. Él dijo que iba a pagar con excedentes. ¿Qué eran los excedentes? Lo que nadie más quería. El descarte de la fruta, el descarte del trigo, el descarte de tuberías viejas que sacaban y reutilizaban y ellos las podían despachar en Inglaterra. Los británicos se mataron de la risa. Se mataron de la risa. ¿Ya? Le dieron, le regalaron a doña Elena Ceausescu doctora honoris causa, se lo regalaron. Supuestamente era una reconocida científica a nivel internacional. No entiendo en qué, si nunca pasó por la universidad. ¿Ya? Pero fue un absoluto fracaso. Bueno, las cosas empiezan a caer tarde o temprano. Ese es el último discurso después de un desfile multitudinario. Ya estamos en el año 89. Rumanía seguía arrastrando la hambruna, el cansancio y el hastío. Inclusive, ya ni siquiera los desfiles eran lo que eran anteriormente, porque anteriormente a los trabajadores que los obligaban a marchar, a desfilar, les enseñaban cánticos y todo ese tipo de cosas. Bueno, hasta eso lo suprimieron. La gente solamente tenía que hacer actos de presencia, pasar, y los aplausos, los cánticos, los gritos estaban grabados. ¿Ya? Estaban grabados. La gente ya ni siquiera tenía que hablar, solamente tenía que moverse. La gente ya no tenía que gritar, tenía que moverse. Ha pasado una cosa muy curiosa después que terminaban este tipo de desfiles. ¿Ya? Después que terminaban, la gente se daba vuelta y lo aplaudía a él y a su esposa. Cuando está haciendo este discurso, que es el último que él da, empieza a pasar esto. La gente se cansa y empieza a abuchearlo. La gente se cansa y empieza a insultarlo. ¿Ya? Resulta de que mientras estaba pasando esto, el tatita,
porque ya era un hombre mayor, el tatita se puso nervioso. ¿Ya? Camaradas, basta, camaradas, basta. No. Elena Ceausescu le decía de atrás, ya, ofréceles más, ofréceles 100 más. Ya, 100 más qué. 100 gramos más de carne por persona al mes. Eso era lo que estaba ofreciendo. Y le decía, ofréceles más. Agrandar las raciones. ¿De dónde si no tenían cómo pagar? ¿De dónde si no tenían cómo producir? A esto se les olvida que la vaca no da leche. Para que haya leche hay que alimentar la vaca, ordeñar la vaca y cuidar la vaca. ¿Ya? Y se están todos ensayando sus coreografías medias imbéciles. ¿Quién cuida la vaca? ¿Quién alimenta la vaca? ¿Y quién ordeña la vaca? Se les olvida que aquí en Chile pasó algo similar entre el 70 y el 73, que los trabajadores supuestamente eran los dueños de todo porque el campo es del que lo trabaja y no lo trabajaron. La hambruna en Chile se produjo justamente por eso. ¿Quién sembró los campos? ¿Quién crió los animales para la matanza? Si los trabajadores estaban de fiesta. No, es que al día siguiente apareció todo. No, señor. Costó muchísimo, muchísimo normalizar la producción agropecuaria aquí en Chile. Muchísimo. El campo estaba completamente deshecho. Nadie sembró, nadie plantó, nadie se preocupó de la crianza. Se comieron hasta los caballos fina sangre, se los comieron. ¿Eh? Nadie, absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque somos, ahora los payones somos los otros. ¿Suena despectivo? Sí, y lo estoy haciendo justamente de manera despectiva, porque es justamente lo que tienen metido en la cabeza y en los huesos los que no entienden cómo funciona el mundo real. Cuando Rumanía se vio expuesta al mundo real, ¿ya? Con este señor a la cabeza, se pegaron un suelazo del porte de una catedral. No aguantó. Lo mismo le pasó a la Unión Soviética, con la salvedad de que a Gorbachev no lo mataron. Empiezan las protestas en Timisoara. A este señor no se le ocurre nada más simpático que ordenar que disuelvan a tiros las manifestaciones. Alrededor de 50, 60 mil muertos. El ejército deja de obedecer. Las protestas siguen sucediendo. Este señor arranca. En el último discurso, cuando tiene que salir arrancando, la gente no dejó terminar su discursito. ¿Eh? Ahí ustedes tienen las protestas. Esas son fotos de la época. Huyen en su helicóptero. Era muy... era muy pintoresco cómo este hombre entraba y salía del Palacio de Gobierno en helicóptero. Medio parecido a lo que hacía y lo que hace cierta fulana al otro lado de la cordillera. ¿No? El helicóptero, como tenía espacio aéreo restringido, el piloto tiene que descender. Los militares que ya se habían sublevado ya no estaban obedeciendo las órdenes de este miserable. Los toman detenidos, los enjuician, los condenan y los fusilan. Busque. Si quieres saber de esto, busque. Está el fusilamiento, en internet lo encuentra. De repente también lo bajan. Está el fusilamiento. ¿Cómo fue? Efectivamente, ¿cómo fue? Tal como ustedes lo ven ahí. El recuadro abajito son los cuerpos de estos dos que lo fusilaron. ¿Ya? Ideología llevada al paroxismo, ideología llevada al extremo, de creerse el cuento, de creer que el mundo de Bill Zipap es posible.
Si la realidad no concuerda con la ideología, tanto peor para la realidad, decía uno. Mira, la gracia que tuvo Lenin es que se murió antes de que todo se le viniera abajo y que controlaba las fuerzas de represión. La gracia de Chávez es que se murió antes de que todo empezara a caerse a pedazos. Esta maldita ideología que pierde ganando y gana perdiendo. Siempre. Porque siempre existen imbéciles que creen que pueden domesticar al cocodrilo tirándole trozos de carne. Siempre. Saludos para los de Chile, payasemos, que siempre están dispuestos a tender la mano, a tender puentes, sin tener idea de que cuando los otros se sientan con la confianza suficiente y la fuerza suficiente, no van a dudar ni 5 segundos en cortarles el pescuezo. Imbéciles. Ya. Antes de pasar a lo que viene, veamos. ¿Qué dice don Ferino Facho? ¿Cómo le va? El Villegas ha hablado de que la gente puede parecer a oveja sometida, pero de pronto basta que uno grite fuerte para que todos los demás se sumen. Sí, las ovejas en estampida son peligrosas. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, se portaron mal, por eso terminaron así. Siempre se portan mal. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Pasemos a la tanda de comerciales. Vamos. Para poder pasar al otro tema. Un par de cositas interesantes. Isabelita, le contesto su pregunta. ¿Cuántos años estuvo en el poder Ceausescu? Estuvo 24 años. Empobreciendo a su gente, esquilmando a su gente. Sí, pues. Ya. Veamos. Les vamos a presentar una nueva sección, ¿no? Así la vamos a hacer muy cortita y una sección cortita. Cuando esto me permita. Titulares del pasado. ¿Qué será? ¿Eh? No, si no hay caso. ¿Eh? ¿Alguien los reconoce? Son noticias del año 71,
del año 73. Cabros del MIR, pueden salir a la calle, libres de polvo y paja. 47 indultados. ¿Por quién? Al hombre que le gustaba el tinto. Le gustaba el whisky también. Cacheteo cerquita del cielo. 2 niñas abusadas sexualmente en el Cerro San Cristóbal. La criminalidad creciente, el desorden creciente. No, pero somos un gobierno feminista y estamos muy preocupados. Y estamos muy preocupados de la seguridad y de las mujeres. Nada nuevo bajo el sol. ¿Ya? Queriendo olvidar la historia, la han repetido. Imbéciles. ¿Ya? Año 71, año 73. Les vamos a ir mostrando ese tipo de titulares cuando hagamos programa. Va a ser un pequeño intermedio entre los temas. Hechos legendarios, hombres de leyenda. Sí, pues, tremendamente legendarios. Se habla poco del combate de Los Ángeles, de la batalla de Los Ángeles. Ahí todavía hay un grupo de personas que está discutiendo si es combate o batalla, basados en criterios más o menos aceptables unos y otros. Corría el mes de marzo del año 1880, Guerra del Pacífico. Chile ya había tomado Antofagasta, ya había reivindicado Antofagasta, había asegurado el litoral, había asegurado el transporte marítimo con la derrota de Angamos en octubre del año 79, con la captura del Huáscar en Angamos. Se había desarrollado el desembarco de Pisagua, con la toma de Pisagua, el primer desembarco anfibio moderno. Se hizo un desembarco en Hilo para poder seguir avanzando, el que se hizo sin ninguna interrupción. Ya el ejército peruano, que ya se habían retirado los bolivianos, los que encendieron la mechita de la guerra dejaron al padrino en la estacada. ¿Ya? Sin disparar un tiro, desembarcan las fuerzas chilenas en el puerto de Hilo. Avanzan hacia el interior para cortar las comunicaciones entre Arequipa, la capital del sur del Perú, y Tacna y Arica. Pero para hacer eso había que cortarlo. ¿Y eso cómo se hacía? Tomando Moquegua. ¿Ya? ¿Encargado de esta tarea? ¿Quién? Esa es la locación original. Así es como está actualmente. Esas son las posiciones que tomó el ejército chileno. Esas son. Observen el terreno. El gran hombre. Como decía el ministro Sotomayor, donde está Baquedano no hay chismes. La principal baza de Baquedano era la férrea disciplina que imponía, ¿ya?, en donde él comandaba. La férrea disciplina y el cumplimiento del deber. Él tenía una característica: cerraba cada sentencia con una frasecita corta. Lo dicho. Eso se refería a que se hace lo que se anunció antes, lo dicho, se hace lo dicho. Nada más. El gran hombre comanda una fuerza de 4.300, 4.350 hombres, ¿ya? Avanzan hacia Moquegua. Los peruanos de Andrés Gamarra estaban parapetados en el Cerro de Los Ángeles, en la cuesta de Los Ángeles. Es prácticamente una especie de cuchilla, tal como vieron ustedes en la fotografía anterior,
¿ya? Es una especie de cuchilla, una meseta, y el Cerro de los Ángeles es un contrafuerte. Los peruanos se atrincheran ahí, eran 2000, entre 1500 a 2000 personas, ¿ya? Se parapetan ahí, cometen un error táctico. Uno de los flancos, su flanco izquierdo, era prácticamente un barranco, y Gamarra no pone vigilancia en ese barranco porque dice que es imposible que alguien pueda subir por ahí. Que era su error. Díganle a un chileno que es imposible. Bueno, a los chilenos de esa época. A ver qué es lo que hacía. Una ilustración de la época. Eso es lo que tomaron las tropas chilenas. Y atrás está el esquema de la batalla. Esa es la biografía. ¿Ven ese puntito celeste que está arriba en el extremo superior derecho de la ilustración? Ahí donde está el monumento al combate de los Ángeles. Existe. Existe. Eso fue lo que tomaron. Resulta de que Baquedano plantea un ataque por tres frentes, digamos. Los flancos, izquierdo y derecho, y el centro. Hace que el flanco izquierdo y derecho sean atacados por fuerzas chilenas que avanzan con la cobertura de la noche. Se pierden por ahí uno de los encargados uno de los comandantes de las fuerzas. Cuando se pierde, manda a preguntar el comandante al general qué es lo que hace, si retrocede, si se devuelve al campamento o qué. Y se había perdido y además se había topado con una partida de soldados peruanos. Pensó que lo habían descubierto. Y como el general tenía su genio, le dice, cumple el plan. O sea, ¿para qué me preguntas si ya tienes las órdenes, ya tienes las instrucciones? Cumple lo que te dije. Empiezan a avanzar ambos flancos. Baquedano amaga el centro como distracción para distraer a los peruanos. En el flanco izquierdo peruano, donde estaban los barrancos, manda al Atacama, sí, el bravo Atacama. De madrugada empiezan a escalar los barrancos de uno en uno, lo dice el comandante, ¿eh? Era tal lo empinado del terreno que no podíamos más que subir de uno en uno y en cualquier momento pensar que el barranco nos esperaba al fondo. Logran en la oscuridad subir sin ser detectados. Agrupa a su gente en la cumbre del barranco y atacan por ese flanco que había sido desprovisto por los peruanos, y ahí fue el sálvese quien pueda para el operativo, para el dispositivo de defensa peruano. El Atacama hizo lo imposible, escaló una posición que se considera inexpugnable. Bueno, los chilenos de esa época pusieron a prueba las defensas inexpugnables. Bien. El combate se desarrolla aproximadamente entre 3 a 4 horas. Empiezan a ceder las líneas peruanas cuando ya se ven rodeadas por los tres frentes, y no les queda más que huir. El coronel Gamarra destaca una fuerza para que cuide la retirada,
Eso le produce unos cuantos problemitas a los chilenos que están avanzando, pero ya la batalla estaba definida. Los peruanos fueron desalojados de esas posiciones y Moquegua se abrió de par en par para la ocupación chilena. Acciones legendarias, hombres de leyenda, hombres vilipendiados por la historia oficial. ¿Que Baquedano era un mal estratega? No. ¿Que Baquedano era un hombre simplón? No. Baquedano era un general que había ascendido por mérito propio en el escalafón militar. Esta victoria de Baquedano le significó la comandancia en jefe del ejército en campaña. Baquedano fue muy alabado por esta estrategia. Muy alabado. Un reconocimiento especial para el Atacama, que hizo lo imposible. Ese es el estandarte del glorioso Atacama. El estandarte original. Después de esta victoria de las armas chilenas, Tacna y Arica quedan completamente aisladas, sin comunicación con Arequipa y el ejército del sur del Perú. Así de importante fue el combate de Los Ángeles. Después de esta victoria, problemas en los altos mandos. ¿Por qué? Porque el hombre que ustedes ven ahí a su izquierda, el general Escala, renuncia a la comandancia en jefe del ejército por sentirse pasado a llevar por el señor ministro, don Rafael Sotomayor, que ustedes ven ahí a la derecha. La conducta del señor ministro es completamente atentatoria y contra la dignidad del comandante en jefe. Por diferencias irreconciliables, presenta su renuncia, presenta su dimisión. Adivinen quién asume. Justamente la estrella rutilante que se visoraba en el horizonte. Ese señor. Diamante se llama ese caballo. Un caballo chileno como no hay otro. Algún día hablaremos del caballo chileno. Espero. Asume don Manuel Baquedano la comandancia en jefe. Al asumir hace un pequeño discurso, dice: camaradas, compañeros, me ha tocado en suerte ser designado comandante en jefe de este noble y sufrido ejército. Sé que yo como persona nada valgo, pero también sé que en este ejército hay jefes de reconocida ilustración y capacidades. Ya no más disensiones, ya no más peleas, todos juntos, todos unidos al comandante en jefe. Por el amor a Chile. Porque el amor a Chile es el que nos marca la senda de la victoria. Y otro tipo. Era un hombre extremadamente sencillo, y muy humilde, pero muy capaz. Asume la comandancia en jefe y Diego Dublé Almeida dice: una vez que asumió la comandancia en jefe Baquedano, se tuvo confianza en el triunfo de Chile. Miren esta frase: yo espero que todos cumplirán con su deber. Somos chilenos y el amor a Chile nos señala el camino de la victoria. Adiós, compañeros, hasta mañana después de la batalla. Esto es Chorrillos. Este es el discurso que daba Manuel Baquedano
antes de la batalla de Chorrillos. Hombres gigantes, hombres que sabían cumplir con su deber, costara lo que costara. Hombres que amaban a Chile por sobre todo, que le dieron a Chile la grandeza. Acuérdense de la semana pasada, ¿no? ¿Cuál era la frase de don Bernardo? Sobre esta academia descansa el porvenir del ejército, ¿no? Y sobre este ejército, la grandeza de Chile. ¿Por qué creen que lo atacan tanto? ¿No? ¿Quiénes lo atacan tanto? Los que odian a Chile. Se dicen chilenos de dientes para afuera, pero detestan todo lo que es Chile, todo lo que ha sido Chile, todo lo que puede ser Chile. Con disciplina, trabajo duro. Este señor demostró que con disciplina, trabajo duro, compromiso y amor por lo que se está haciendo por la patria, se puede llegar lejos, muy lejos. Si lo hubiesen dicho en enero de 1879 a cualquier chileno de a pie, de que Chile iba a enfrentar una guerra contra 2 naciones y media y que las iba a derrotar, se habrían reído en la cara de esa persona. Sin darse cuenta, Chile llegó hasta Lima. Cometió el error táctico de no rematar al otro y de no enfrentarse al otro. Error táctico que nos ha costado muchísimos problemas. Muchísimos problemas. Debió haberse invadido la paz y haberle impuesto por las armas, ya que habían empezado a presionar de esa manera, haberle impuesto a Bolivia por las armas, ¿ya?, las condiciones del vencido. Y lo mismo con cierta república al otro lado de la cordillera. Ese tendría que haber sido el plan. Pero como siempre están los maricomplejines en el gobierno, Domingo Santa María dijo de que todo el mundo quería paz y trataron de abuenarse. ¿Abuenarse con quién? Insisto. ¿Abuenarse con quién? ¿Qué pacto tienen los leones con las ovejas? ¿De dónde es esa frase? Averígüelo. Ya. Espero que les haya gustado esta pequeña semblanza. Espero que les haya gustado este programa. Porque a mí me gustó hacerlo. ¿Sí? A mí me gustó hacerlo. ¿Ya? Lecciones. Para eso está la historia. No para discutir por causa de ella. Para aprender de ella. Para sacar lecciones de ella. Para tratar de no cometer los mismos errores. Visto lo visto, los titulares de prensa que vimos parece que no se sacaron muchas lecciones, ¿no? El resultado está a la vista, ¿no? El resultado está a la vista. ¿Eh? A ver. Comentarios. Valientes los chilenos de esa época. Los chilenos son valientes per se, Arminio. No se crea. ¿Ya? Un león es un león, aunque lo hayas criado en cautiverio. No se olvida nunca de eso, Arminio. Un león es un león, aunque lo haya criado en cautiverio. Cuidado. ¿Eh? Me gusta mucho, muchas gracias. Verónica Schilling, muy buenas noches.
Qué bueno que le haya gustado. Como siempre digo, me basta con que a una sola persona le haya gustado y yo me doy por pagado. ¿Bien? Señora Juanita, muy bueno tu programa, lo haces con amor. Felicitaciones, Luis. Amo a Chile. Amo a Chile. Desde muy pequeñito. Soy profundamente nacionalista. Profundamente nacionalista. Amo a Chile. Excelente, gracias, gracias. Qué bueno que le haya gustado, Luz María. Me imagino que Mari es diminutivo de María. Don Ambrosio. No. Mari Complejines. ¿Eh? Me encantó Isabelita. Qué bueno, excelente programa. Luis Chile no podía, no tenía los recursos para hacer eso. Arminio está seguro. Está seguro. ¿Eh? Tampoco tenía los recursos para iniciar una guerra contra Perú y Bolivia. Y lo hizo. Tampoco tenía los recursos para iniciar la guerra contra la Confederación. Y lo hizo. Y la memoria de Hacienda de Manuel Rengifo, el ministro de Hacienda de la época de la guerra contra la Confederación, no la podían creer. Chile, un país pobre en esa época, acuérdese siempre de que Chile era el país más pobre del Cono Sur, ¿ya? Era la posesión más pobre del Imperio Español. ¿No lo sabía? Sí, era la más pobre del Imperio Español. La memoria de Hacienda de Manuel Rengifo ni siquiera se la podían creer cuando la presentó. La guerra contra la Confederación, pese a que Chile no tenía recursos, se financió completamente y es más, Chile tuvo superávit. No es que no existían recursos, los recursos existían. Lo que no existió es la voluntad. Lo que siempre ha sido la piedra de tope para Chile, la voluntad de los miserables políticos que siempre ha tenido Chile. Maricomplejines. Lo que no existió fue la voluntad. Sí, Isabel, ese país que usted dice, Argentina. Chile prevalecerá siempre. Es como el ave fénix. Volcanes, terremotos, maremotos, inundaciones, Chile siempre se levanta. Siempre se levanta, siempre. ¿Eh? Hasta la naturaleza nos quiere borrar del mapa y contra eso nos reponemos. Contra eso nos levantamos. Terremoto del año 85, el país abajo, completamente. Mire los edificios, mire los rascacielos. Terremoto del año 2010, maremoto del año 2010, mire cómo estamos. Crisis de los años 70, crisis de los años 60. La primera nación de América Latina, la primera. ¿Ya? ¿Cómo pueden haber chilenos que no valoran toda esta historia real de nuestro país? Aurora, ¿cómo está usted? La había echado de menos. Saludos. ¿Cómo pueden haber chilenos que no valoran toda la historia? Porque simplemente les han hecho creer de que Chile no tiene nada de qué sentirse orgulloso. Chile tiene mucho de qué sentirse orgulloso. Los chilenos tenemos que sentirnos orgullosos de lo que somos. ¿Eh? Una pregunta, Luis. ¿Algunos soldados chilenos de la Guerra del Pacífico usaban un kepis blanco? ¿A cuál regimiento pertenecían? Habían distintos uniformes. De hecho, había un regimiento que se vestía entero de blanco. Espérame, Arminio, deje que se me acomode el coágulo. Pero había uno que se vestía entero de blanco, sí, usaban un kepi blanco. No me puedo acordar. Ya me voy a acordar, ya, me comprometo a tener la respuesta la próxima semana, Arminio. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí en Valparaíso, Prat sigue en su lugar gracias a que los marinos no aguantaron. Sí, Felipe. Esa es la actitud. ¿Ya? Deben haber varias cosas. Aún me duele la salida de Baquedano, sordos malditos. A mí lo que más me molesta es el que hayan sacado la tumba del soldado desconocido. Porque en cualquier país del orbe ese lugar es sagrado.
Vayan a hacer alguna tontera en la tumba del soldado desconocido en París. A ver cómo les va. Vayan. Que a los franceses se les ocurra hacer una cosa así. A ver cómo les va. En España, en Gran Bretaña, en Estados Unidos. Vayan a hacer alguna tontera a Arlington. Vayan, inténtenlo. A ver cómo les va. Los cuecen a balazos. ¿Qué más? Ya. 2 comentarios más y nos vamos, Pepe Grillo. Tenemos el terremoto más grande de la historia y salimos adelante. Sí, pues. Valdivia. ¿Eh? La respuesta de por qué las armas de Chile triunfaron en la guerra es por la raza, su mayor cantidad de sangre europea. No. La respuesta de por qué triunfaron las armas chilenas está en la idiosincrasia de Chile. Chile se reconoce a una nación pequeña y aquí en Chile la consigna siempre ha sido vencer o morir. No existen términos medios, es vencer o morir. ¿Ya? No es la raza, es la actitud, completamente la actitud. La Aerian, ¿lo saludé? Ya. Espero que les haya gustado el programa. Espero que les haya agradado. Espero que lo hayan disfrutado también. Así que nos estamos viendo en una nueva ocasión. Recuerde darle like, compartir, suscríbase al canal, active la campanita para que le avisen, ¿ya? Cuando tenemos nuevos programas. Ya sabe, el día lunes tenemos Genéticamente Conservadora con mi queridísima amiga Esther. Besito. El día miércoles tenemos también programa especial con Esther. Ella nos está informando el horario. Ahí tiene algunas variaciones de horario. El día jueves con este programita que hacemos para ustedes. El día viernes, recuerde, el año del tigre, ¿ya? Y el día sábado con mi queridísima Helga Munzenmeyer. Abrazo gigante. Con el Redescubriendo Chile, ¿ya? Apóyenos. ¿Cómo? Dando un like. ¿Cómo? Haciendo un comentario. ¿Cómo? Compartiendo este contenido para que así más personas puedan acceder a él. Por mi parte no me queda más que despedirme. Abrazo gigante. Que descansen. Y nos estamos viendo en el Historiando la próxima semana con un tema tanto más interesante como el del día. Abrazo gigante. Que estén muy bien. Buenas noches.